Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a todos por participar. Empezamos el cierre de las jornadas del proyecto de transferencia. Comenzamos por la zona norte. Va a estar haciendo una introducción el ingeniero agrónomo Guillermo Obrien por parte de ACA. Y después seguimos con una introducción de Gonzalo Zorrilla y el técnico de la zona, el ingeniero agrónomo Alejandro Rovira. Al final vamos a tener un espacio a preguntas que las pueden ir escribiendo mismo en el chat de Zoom o levantando la mano y participando. Si les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados y bueno, comenzamos, largamos. Guille, te paso la palabra. Gracias. Bueno, buen día a todos. Un gustazo estar nuevamente por acá. Empezando este cierre de estas jornadas de validaciones técnicas. Antes que nada, agradecer de forma especial a los productores que colaboraron en esto, que siempre es abrir las puertas de la casa a que tengan una extra en el diario vivir, y especialmente acá en el norte agradecemos a la colaboración de Fabián Borges, de los hermanos Conti, en su momento de Amorós, y de Borín también, que abrió sus puertas. Como ACA creemos que han sido muy válidas esta experiencia de 2 años, y creo que también el problema extra que tuvimos, que fue esta convivencia con la realidad sanitaria, nos deja cosas a favor, como por ejemplo hoy, hablando de Ola Polar, haber 35 personas reunidas en este tema. En el clásico galpón en el norte yo me animo a decir que seríamos bastante menos. Así que son herramientas que bien usadas nos van a ser de gran utilidad. Simplemente agradecer, por supuesto, que también el apoyo de ANDE, que ha sido fundamental para poder llevar a cabo esto. De manera muy especial a Gonzalo y a todo el equipo técnico, que a través de sus 3 técnicos en el país fue el equipo de esto. Carmona con su apoyo del exterior, con una visión fresca y a nuestro entender revolucionaria en cuanto a lo que puede ser la extensión, aportando elementos que quedan y que van a servir para desarrollarlos. De nuestra parte, no mucho más. Vamos a escuchar a los que saben. Te dejo a ti si querés, Gonzalo. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Vamos a compartir una presentación. Estoy en condiciones, Mario, de compartir. Sí, estás habilitado. ¿Se ve ahí? Sí, bárbaro. Básicamente lo que ya María Eugenia hizo un comentario de cómo nos organizaríamos, pero voy a tener unos minutos ahora iniciales para volver a poner en contexto el proyecto, cómo se desarrolló estos 2 años, pero el centro de las presentaciones va a ser la información que traiga Alejandro Rovira como técnico regional del proyecto en la zona norte. Luego de Alejandro yo hago otra participación con mirando los datos globales del proyecto a nivel nacional, para luego tener un espacio de participación de todos los presentes, como dijo María Eugenia, a través del chat o levantando la mano o participando directamente a través del Zoom, para después a tener un cierre, tener algún comentario de Luciano desde su visión desde afuera, vamos a decir, pero muy metido en el proyecto en todo este periodo, y el cierre de la gente de Chaca en la palabra de Freddy. Así que bueno, básicamente esa es la estructura de la actividad, y
voy a comenzar comentándoles, repasando el foco de este proyecto de fortalecimiento de estrategia de transferencia para reducir las brechas de rendimiento en el sector arrocero. Largo, proyecto liderado por la ACA con la participación activa e integral de la gremial de molinos y de línea prácticamente desde las etapas de formulación del mismo, y con el apoyo fundamental del FLAR, aportando su larga trayectoria en transferencia de tecnología en este sistema que abordamos en el proyecto, y como decía Guillermo, con el rol crítico de la ANDE como financiador parcial de los esfuerzos de este proyecto. Es bueno repasar qué fue lo que escribimos en el 2018, en plena crisis, porque probablemente fue los años más críticos del sector en los últimos años, qué es lo que se quería con este proyecto. Y era básicamente generar y fortalecer estrategias de transferencia para reducir las brechas de rendimiento, para incrementar la competitividad de los productores y hacerle un esfuerzo sectorial e interinstitucional. Era como esas palabras en rojo son como las fuertes de lo que se planteaba cuando planteamos este proyecto en sus etapas de formulación. Y el mismo tenía 3 componentes. El primero era hacer un análisis de brecha, un análisis de gabinete de brechas de rendimiento entre productores, entender cuáles eran esas brechas. Ese informe está hecho, va a estar disponible en los informes finales del proyecto. Tenía un componente 3, que era la idea de hacer una sistematización de la información que permitiera, mediante una aplicación, con las nuevas tecnologías, tener un acceso rápido a las recomendaciones de manejo del cultivo, que se terminó asociando y acordando con el INEA de apoyar lo que el INEA viene haciendo desde hace un tiempo, que es la consolidación de tecnologías por sistema, la web que va a tener accesos de forma rápida a las recomendaciones, y de manera de apoyar eso y no tener que hacer como duplicar un esfuerzo que ya estaba en marcha. Por lo tanto, el eje del proyecto, el esfuerzo principal fue el componente 2, que era el desarrollo del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología, o ese esfuerzo de transferencia para cerrar brechas que plantea el objetivo general del mismo. ¿Qué hicimos para esa? ¿Cuál fue la estructura? Que ya todos la conocen, pero bueno repasarla para trabajar en esos objetivos. Bueno, en primer lugar, y creo que es un acierto y fue un valor muy importante del proyecto, es la creación de ese comité técnico con representación de todas las partes, de ACA, de las molinos, de línea, que junto con el equipo contratado del proyecto para su ejecución y la consultoría del FLAR, fueron el ámbito de discusión y de definición de una propuesta integral de manejo para alto rendimiento. Una propuesta a la cual se fue llegando por diversas discusiones en función de la información disponible, la mejor información disponible que tenemos, básicamente de la investigación nacional, pero también con aportes de conocimiento disponible para la producción del arroz. Y esa propuesta integral de manejo fue la que el equipo técnico llevó al otro componente fundamental del proyecto, que fue la red de productores referentes que tuvimos en las distintas zonas del país, que estuvieron dispuestos a brindar su tiempo y su área y sus recursos para, en un área demostrativa, hacer ese planteo, esa propuesta de manejo y tener la posibilidad de compararla con el manejo que el productor estaba haciendo. Esa red de áreas de validación en campos de productores, en función de toda esta organización, es la que permitió hacer la etapa crítica, que era la extensión, o sea, llevar la información hacia el resto de los productores del sector, en cada una de las regiones, en condiciones de campo, en áreas comerciales, adaptadas a cada situación, y buscar esa comunicación productor a productor que es tan reconocida genéricamente como la herramienta más útil de transferencia. O sea que la comunicación entre pares es definitivamente el mejor canal para hacer llegar nuevas formas
de producir. Y esa organización lo que hizo fue desarrollar esa plataforma, esta mapa lo habrán visto varias veces, de tener un productor con sus áreas demostrativas y todo el trabajo del proyecto en casi todos los rincones arroceros del país. Lamentablemente, como dijo Guillermo, las circunstancias de la vida o la pandemia concretamente nos pegaron duro en ese componente tan componente de llegar a los productores y las discusiones, tener las cosas en el campo para poder trabajar directamente. La primera zafra 29-20 pudimos desplegar casi todo lo que teníamos previsto. Fueron 16 días de campo en la etapa temprana de noviembre-diciembre del 19 y iban 10 días de campo ya hechos en febrero del 20 y ya los últimos que teníamos previsto en marzo los tuvimos que suspender por la pandemia, pero con muy buenas participaciones y confirmando que ese ambiente que se generaba en el proyecto era muy fructífero para el trabajo de transferencia y para que los productores pudieran recibir los mensajes de dónde estaban los puntos críticos para la mejora de la producción. Por supuesto que, como dijo Guillermo también, las nuevas tecnologías nos ayudaron, porque realmente si no hubiera sido muy difícil completar las metas que teníamos previstas. Recurrimos a estas herramientas digitales actuales para completar los esfuerzos de transferencia que se tenían previstos. En el invierno del 2020, para poder compartir los resultados de la zafra 19-20, hicimos 3 jornadas como estas que estamos haciendo ahora, y tuvimos una promedio de 100 personas por evento. Y en esta zafra 2021, que directamente entramos en la zona roja de la pandemia, no hubo ninguna actividad presencial, pero por lo menos organizamos un día de campo virtual para cada región, que tuvo también una buena concurrencia y que quedaron disponibles en la página web de la ACA, o sea que son actividades que pueden ser repasadas fuera de tiempo, es otra de las virtudes de estas tecnologías. Esta era un poco la presentación para ubicarnos en el contexto del proyecto. Así que, sin más, le paso a Alejandro para que entre derecho en lo sustancial del día de hoy, que son los resultados de la zona norte. Bueno, buenos días para todos. Sin más, vamos a dar comienzo a la presentación de la zona norte. El temario que vamos a tratar consiste en una breve caracterización del proyecto, a continuación una breve caracterización de la zona norte, una descripción y análisis de la zafra 2021, un análisis conjunto de las 2 zafras del proyecto, ver un poco la evolución de los indicadores de manejo en la zona norte, tomando como punto de partida la zafra 0, que es la 18-19 anterior al proyecto, y dónde estamos hoy, finalizando la 2021. Y por último, conclusiones y comentarios finales. Como caracterización del proyecto, brevemente, para no ahondar en el tema, ya lo ha dicho Gonzalo, se ha repetido en todas las jornadas, pero entendemos que siempre es bueno puntualizar algunas cosas. El objetivo es disminuir la brecha de rendimiento entre las empresas y mejorar el resultado económico, en un esquema de difusión y transferencia de tecnología de productor a productor, mediante el uso de parcelas demostrativas y productores referentes. Todo esto en un marco interinstitucional, basado en una agricultura de procesos, una agricultura por ambientes. Define el proyecto un manejo para altas producciones, y como antecedente vamos a hablar un poco, o ponerle un número a esa brecha. Tenemos una brecha entre productores o entre empresas, referido a lo que es cuartil superior de rendimiento y cuartil inferior de 40 a 50 bolsas por hectárea, 2.000 a 2.500 kilos. Esto surge de los datos aportados por la industria en los talleres tecnológicos de INIA y demás. El proyecto intenta interferir en 10 puntos básicos de manejo, en lo que es el manejo agronómico del cultivo. Se define el laboreo anticipado, se define una siembra temprana y de calidad, contar con variedad de alto potencial, si es resistente a bruzones mejor,
En cuanto a fertilización basal, trabajar duramente en base a análisis de suelo estructural, no coyuntural, estructural y por ambiente, y una recomendación pertinente para ese análisis. Define herbicidas en pre y posemergencia, el punto más importante son los momentos, en pre punto aguja y en posemergencia en B3. Define el uso de urea en macollaje en estado fenológico B3, según análisis y recomendación. Define una etapa puntual, concreta, temprana para riego en B3. La urea en primordio según recomendación. Fungicida según recomendación. Y evitar el uso de insecticida. Y para cosecha, define un momento apropiado según la variedad. Estos son los 10 puntos o las 10 llaves en las cuales intenta accionar el proyecto. Gonzalo al final, en alguna otra presentación, va a hacer un poco un repaso de esto. La zona norte como punto de partida, zafra 18-19, esto está en base de la información del taller tecnológico de INIA para dicha zafra, los datos aportados por la industria. Representamos el 19% del total nacional en área y 20% el número de productores, eso eran casi 19.000 hectáreas en esa zafra y 70 empresas. Teníamos un bajo porcentaje de laboreo anticipado, rotación en la mayoría de los casos con 2 cortes de chacra y no estructurada, alto porcentaje de arroz sobre rastrojo, 70%, y dentro de ese 70, un porcentaje muy importante de rastrojo de tercer año y más. Las variedades CL en el entorno del 27% y el olimar el 66%. La densidad de siembra promedio era de 160 kilos aproximado, eso determina una población, un stand de plantas de 300 por metro cuadrado o más. La fertilización basal promedio 13-42-40 NPK. Coberturas de nitrógeno promedio de 137 kilos de urea, dividida en 2, macollaje y primordio. Inicio de riego tardío, mayoría de los casos después de los 25 días de emergencia, en estado B6, B7 en adelante. Solo el 20% de las empresas inician los riegos antes de los 20 días de emergencia. Un aumento importante del área aplicada con insecticida, que se registra a partir de la zafra 2009-2010. Área aplicada con fungicida en un valor cercano al 80%. Y bueno, esa zafra, lo vamos a ver más adelante, el rendimiento fue 158 bolsas, como que el norte hizo un crack ahí, aunado a esto hay que mencionar todas las condiciones de no rentabilidad en el sector, o la ecuación no daba, y bueno, con todo este contexto técnico, llegamos a un piso de 158 bolsas, y lo que es peor, un rezago tecnológico del norte contra el promedio nacional, analizando la serie de 15 años, de la zafra 2004-2005 a la 18-19, el norte creció su rinde a un ritmo, a una tasa de 25 kilos por hectárea año, y el país crecía a 75 kilos por hectárea año. Este dato surge también de las series de INIA, de Fico Molina, los talleres tecnológicos de arroz. Vamos directamente al punto 3, recorrido por sitios, ya de análisis de la zafra 2021. Fabián Borges, una previa. Arrancamos con 4 sitios el año o la zafra, que era Fabián Borges, Conti Hermanos, José María Felice, Iborín, Pilmen S.A. Salió Amorós y entró Pilmen. Por problemas de caudal o problemas finales en el ciclo por riego, en lo de Felice, se dejó sin efecto esa parcela o ese sitio para el análisis de los datos. De los 4 sitios para el análisis se están utilizando 3 en la zafra 2021. En lo de Fabián, el objetivo primario era validar el merín y sus pautas de manejo en una empresa promedio muy estables para Olimar. El año pasado Fabián participó también, hicimos merín contra Olimar, tuvimos algún problemita con los ajustes de manejo del merín y bueno, no anduvo bien. Bueno, vamos de nuevo, Fabián, a intentar validar el merín para tu ambiente, para tu zona. A la izquierda es la parcela proyecto, a la derecha es la parcela testigo, y vamos directamente a lo que es en rojo, que es lo que marca los contrastes. Era merín contra Olimar, hubo una pequeña diferencia en densidad de siembra que determinó una implantación de 202 plantas por metro cuadrado en merín y 269 en el Olimar. En urea tenemos una diferencia de 108 kilos, 258 en merín y 150 en Olimar. El riego en ambas parcelas fue en el mismo estado fenológico, entre B4 y B5. El merín no llevó fungicida
y el Olimar Testigo llevó 2 fungicidas, tuvo un problema de ataque de brusone, y por eso los 2 fungicidas. En Merín vale el comentario, para Pidicularia no lleva fungicida. Al momento de prefloración se hizo la evaluación, no había incidencia, o era mínima abajo de lo recomendado como umbral para determinar fungicida de tallo y hoja sí o no. Tuvo un ataque tardío ya en la senescencia del cultivo, que aceleró la senescencia y perjudicó, pensamos que no en rendimiento, pero sí en calidad. La parcela tuvo alto yeso y un entero inferior a lo que es esperable en Merín. Pero bueno, el resultado final, en sano, seco y limpio, son todos los resultados: 216 bolsas por hectárea, el Olimar Testigo, 219 bolsas por hectárea, el Merín Proyecto. Eso da una diferencia, un margen parcial de $50 a favor del Merín, que probablemente hubiera sido mayor de no tener esos problemas de calidad, y probablemente alguna bolsa más en producción física hubiéramos podido acceder. El sitio 2, el Indio SAG con Tiermanos. El objetivo principal era la evaluación de distintas dosis de N, de nitrógeno en cobertura, en Merín. Las 2 parcelas eran Merín contra Merín. Fuera de eso, la empresa internalizó a su gran área de cultivo muchas pautas de manejo del proyecto, básicamente bajando densidad de siembra, aumentando dosis de urea, inicios de los riegos más tempranos. Tenemos a la izquierda el Merín Proyecto, a la derecha el Merín Testigo. Vamos a lo rojo, que son los contrastes que se generaron. Mínima diferencia en plantas, 218 plantas por metro cuadrado contra 261. Pequeña diferencia en fertilizante basal, según análisis de suelo, recomendación del fertilizar. No pusimos potasio en fertilización basal en el proyecto, y el productor hizo el manejo que viene usando habitualmente, es poner algo de potasio en toda su área. Y en urea tuvimos una diferencia de 70 kilos a más en la proyecto, base recomendación, según análisis de suelo y fertilizar, y el productor hizo 180 kilos en su parcela testigo. El inicio del riego fue en ambas en B3, B4, y las 2 tuvieron fungicida. No pudimos, como verán, son áreas chicas, 15 y 18 hectáreas, nos dificultó, la idea era no hacer el fungicida en el Merín Proyecto, pero nos dificultó el fraccionamiento de la chacra, el avión, la forma de la chacra, y bueno, era prácticamente cortar un vuelo ahí en una chacra que era un rectángulo largo, y bueno, se nos complicó un poco, y quedó con fungicida aplicado todo. El resultado final son 243 bolsas por hectárea para el testigo, 249 bolsas por hectárea para el proyecto, y un margen parcial a favor del proyecto de $60 por hectárea. Quizás aquí sería esperable, o era esperable, alguna diferencia más en rinde en base a esos 70 kilos de urea aplicada. Y bueno, el último sitio, Pilmen S.A., productor nuevo en el proyecto. El objetivo primario era validar Iña Merín en una zona problemática por ambiente marginal, Blanquiales y Pidicularia, en donde obtenían un techo de rinde con Olimar de 160 bolsas por hectárea. Pilmen S.A. se ubica en las zonas de costas del río Uruguay, cerca de Colonia Palma, en el establecimiento La Riusa. Tenemos a la izquierda Merín Proyecto, a la derecha Olimar Testigo. Primer contraste varietal, Merín contra Olimar. Segundo contraste, plantas por metro cuadrado en implantación, 235 en el Merín, 275 en el Olimar. Pequeña diferencia en potasio basal, 54 contra 72 unidades, y una diferencia de 60-61 kilos en urea, 261 en Merín, 200 en el Testigo, perdón. Inicio de riego en B4, en Merín Proyecto, y en el Olimar Testigo en B6. Acá es de resaltar este punto, fue la única parcela, el único sitio en 2 años de proyecto que pudimos generar la diferencia en fechas de inicio de riego, coordinado esto con el productor. Se agradece a la gente de Pilmen, en especial al ingeniero Álvaro de Bali, por la colaboración y la voluntad en poder generar estas diferencias, porque hay que manejarlo en la chacra. Y bueno, a nivel comercial entramos en B6, vamos a entrar en B6, y en esta parcela vamos a entrar en B4.
El Merín no tuvo fungicida y el testigo Limar tuvo 2 fungicidas, un ataque grande de piticularia en una zona endémica, como veíamos. El resultado final, 148 bolsas por hectárea en Olimar. Las parcelas, repito, eran zonas de blanqueales y endémicas de brusones. Y el Merín, 199 bolsas por hectárea, todo sano, seco y limpio, y un margen parcial a favor del Merín de $674 por hectárea. Se valida el posicionamiento del Merín en ese ambiente. La empresa había realizado el año anterior un área de 110 hectáreas de Merín, en riego por represa, donde habían tenido algún problema de ajuste de caudales y de faltante de agua a fin de riego, lo cual les dio un magro resultado productivo y económico, y como que la idea primaria era desafectar el Merín a su paleta de variedades. Y bueno, aparecimos con el proyecto y demás, se colocó en otro sitio, y bueno, validó 200 bolsas contra 148. Resultados Zafra 2021, un resumen de indicadores globales del manejo de parcelas. En las parcelas proyecto, 100% tuvieron laboreo anticipado, 25% eran sobre rastrojo, 50% era retorno sobre pasturas mejoradas. Sembramos todas las parcelas al 15 de octubre. Todas las parcelas eran Merín. La densidad de siembra fue de 107 kilos por hectárea. 202 plantas por metro cuadrado obtuvimos. El herbicida en preemergencia en punto aguja se hizo en el 50% de los casos y 8 días después de la emergencia. Las unidades basales de NPK fueron 8,43,12. 178 kilos de urea en macollaje, 60 en primordio, lo que determina una urea total promedio de 238 kilos por hectárea. El inicio del riego fue en 3,9, 16 días después de emergencia. El área con fungicida fue un 25%, insecticida 0, y obtuvimos un rinde promedio en las parcelas proyecto de 222 bolsas sano, seco y limpio por hectárea. Resultado Zafra 2021, las parcelas proyecto rindieron 20 bolsas más que las parcelas testigo, 222 contra 212, es un 10%. Rindieron 29 bolsas más que el promedio de la zona, eso es un 15% a más. El margen parcial sobre costos variables es de $261 por hectárea a favor de las áreas proyecto. Explicada esta diferencia, un 89% por mejor rendimiento y un 11% por menor costo. Ahí observamos que el promedio, la diferencia de ingreso bruto fue $231 más, y un costo de $31 menos da los $261 por hectárea de margen parcial. Como siempre decimos, la diferencia o lo que marca no es tanto el costo, estamos con costos similares, sí es la producción a más. Análisis conjunto de las dos zafras. Observamos, acá están agrupados ítems, zonas en rendimiento, en bolsas por hectárea sano, seco y limpio, comparando las dos zafras. La primera columna en azul, la 19-20, la segunda columna en naranja, la 20-21. Vamos a la zona norte, 182 bolsas contra 193, 11 bolsas a más, esta zafra es un 6%. La zona de Uruguayana, que en realidad abarca Uruguayana y Barra de Cuaraí, que siempre nos gusta tomarla como punto de referencia para compararnos, que representa unas 90, 100.000 hectáreas de las 300.000 que tiene la frontera oeste, 191 bolsas contra 206 bolsas, son 15 bolsas a más por hectárea, entre zafras un 8% a más. Acá un poco intentando ver lo que puede ser el efecto año, y las zonas, bueno, fue un 6, 8%, ese efecto año si metemos clima y demás. Y siempre interesante la comparación, que el norte venimos aumentando, mejorando, pero siempre estamos, si nos comparamos con la zona de Uruguayana, con recursos similares, unas 10, 13 bolsas abajo que esa zona. En las áreas proyecto, los rindes fueron 213 y 222, obtuvimos 19 bolsas más, un 9% más de rinde, y en los productores referentes, es la media de los productores líderes, de una zafra y otra, 187 contra 215, observamos que tenemos un salto de un 15%, son 28 bolsas más por hectárea, es el escalón más grande, de donde podemos inferir, corrigiendo, si lo llevamos a la zona y demás, de ese 15% hay parte, la mitad o más, que es manejo, y la otra mitad puede ser afectada
o asociada al efecto año. Análisis conjunto de las dos zafras, ya pasando al punto 4, es una de las conclusiones más importantes, es una de las transparencias de las diapos más importantes, esta y otra que viene a continuación, que es la evolución de la zona. Intentamos graficar la evolución de la brecha entre las áreas proyecto y el promedio general de los productores referentes. La zafra pasada fue 16 bolsas, esa brecha. Esta zafra baja a 7, hay un escalón importante, baja a la mitad, la brecha se reduce en más de un 50%, son 9 bolsas por hectárea. Y asociado a esto, otra forma de verlo, la brecha entre los productores referentes y el promedio de la zona norte. La zafra 19-20 fue 5 bolsas, muy cercanos a la media. Esta zafra se multiplica por 3 esa diferencia o más, pasa a 22 bolsas, 17 bolsas por hectárea, la diferencia entre los productores referentes y la media de la zona. ¿Qué se infiere o se concluye de acá? Que los productores referentes internalizaron gran parte del manejo del proyecto, esa agricultura de procesos o por ambientes, de hacer las cosas en tiempo y forma, con los mismos recursos, con el mismo costo, pero que cada subárea o bloque de chacra tuviera su manejo adecuado en tiempo y forma. La evolución de indicadores de manejo del cultivo en la zona norte. La anterior y esta pensamos que son las dos más importantes diapositivas. La fuente son los talleres tecnológicos de arroz de la zafra 18-19, disponible en la web de INEA como punto cero de partida, y ver qué pasó en la zona 2 años después, el último taller tecnológico, cierre de la zafra 2021, resumiendo la información de las industrias, Samán, Lencor y Viterra, y relevamientos personales de información extra por algún dato que no estaba allí. Esa información no está disponible todavía en la web, es promedios realizados por uno, las presentaciones que se hicieron ese día. Primer columna 18-19, segunda columna 20-21. Laboreo anticipado, un 30-40% aproximado, era en la primer zafra, en esta última estuvimos en un 60-70%. Porcentaje de rastrojo cae abruptamente del 70% al 41%. Variedades sembradas, cambia la paleta, teníamos 66% de Olimar, 3% de Merín y 27% de CLs. Zafra 2021 se mantiene en el entorno del 30 los CLs, baja el Olimar al 47, sube el Merín al 16. Densidad de siembra 150-160 kilos inicial, tiende a disminuir, este dato es un poco más complejo de relevar, pero la percepción que tenemos es que tiende a desaparecer, que había un porcentaje de productores aún usando densidades muy altas, de arriba de 160, 170 y 180 kilos, ese tercil superior tiende a desaparecer, y la densidad promedio quizás tiende a tender a los 140 kilos aproximadamente. Las unidades basales de NPK se mantienen prácticamente iguales, 13-42-40, 11-44-35. La urea tiene un cambio importante, de 137 kilos pasamos a 182, con la diferencia centralizada en macollaje, que pasa de 87 a 130, manteniendo en primordio 50 kilos por hectárea. Inicio del riego, fenología, valores iniciales de B7 y más de 25 días después de emergencia, tiende a disminuir, esa es la percepción que tenemos. Es difícil cuantificar el promedio en qué estado fenológico se riega, pero en base a la información presentada por la industria, cada vez es más el porcentaje de empresas que riegan, inician el riego antes de los 20 días después de emergencia. Un dato del Río Grande do Sul, mencionado por Carmona, en los últimos años, en la serie histórica de ellos, registra un acortamiento de un día por zafra de acortamiento de inicio del riego. Son 5 zafras, 10 zafras, son 5, una semana, 10 días menos. Porcentaje de área con fungicida aumenta un poquito, pero se mantiene en valores altos, y el porcentaje del área con insecticida, lo veremos más adelante, un valor que preocupa, se duplica, del 30 pasa al 60%. Y el rinde promedio, como veíamos, en la 18-19 hacemos un pico de baja con 158 bolsas, el rinde de las 5 zafras anteriores era 166,
y en esta zafra obtenemos 193 bolsas. Esta decíamos que es un poco de las transparencias más importantes, porque vemos que hay cierta evolución tecnológica en la zona, o la zona está haciendo cosas, se aumentó el laboreo anticipado, bajó el porcentaje de rastrojo, inferimos que ahí hay una mejora en la rotación, se están estructurando más los cortes, hay una mayor integración con pasturas o con el dueño del campo para estructurar esa rotación, cambia la paleta de variedades y baja algo la densidad de siembra, sube en forma importante y rápida los kilos de urea por hectárea, tendencia a disminuir el riego, que atrás de esto hay varias cosas. El factor 1 quizás es la mejora de la ecuación del sector, el proyecto tuvo su incidencia, y también mencionar que más allá en el esquema de difusión y transferencia uruguayo, fuera de la llegada directa a productores, tanto los departamentos técnicos de la industria y los técnicos de los molinos que aterrizan todo esto, y bueno, en parte capaces, parte de esa explicación de por qué esos movimientos tan grandes en algunos ítems. Un sistema de difusión y transferencia o de extensión integrado con varios actores. Como conclusiones y comentarios finales, manejo del cultivo, siempre hay mucho para hacer porteras adentro de las empresas para mejorar los resultados, planificación y gestión. Tenemos mercado, tenemos genética, variedades nuevas, infinidad de situaciones climáticas, de ambiente, pero siempre para hacer en la gestión. La gestión y el manejo interno, mediante una agricultura de procesos por ambientes, por subáreas de chacras, determinan una reducción de las brechas de rendimiento y con el mismo costo, los mismos recursos, lograr un mejor resultado económico. Los factores más importantes a la hora de explicar los resultados obtenidos son dos binomios: laboreo anticipado, siembra temprana, y riego temprano asociado a coberturas de nitrógeno. Poder acceder a una rotación estructurada a pasturas, que es la mayoritaria en la zona y en el país, es una limitante importante a levantar en la mayoría de los casos. Mejorar relacionamiento e integración con fase pasturas-ganadería. Se infiere de comparar el punto cero con la última zafra que algo de esto se está haciendo, baja el porcentaje de rastrojo, importante, aumenta el porcentaje de laboreo anticipado, y eso indicaría que detrás hay cierto trabajo en mejorar esa rotación. El uso estructural de análisis de suelos para manejar la fertilización del cultivo, en base al programa Fertilizar de INIA, pero más la opinión del técnico asesor y del productor. Veníamos manejándonos medio promedio, sin subáreas de chacra en cuanto a fertilización, medio a mansalva, una receta para todo. Este factor es importantísimo, el análisis de suelos estructural. Desafío de manejar las etapas fenológicas del cultivo en la zona norte, etapas iniciales del cultivo, tenemos una producción de una hoja cada 3 o 4 días, cuando en el centro que está acá al lado es algún día más, y en el este capaz que son 6 o 7 días. Llegamos menos días a etapa crítica en B3, es un problema que tenemos en el norte de gestión, y un lindo desafío que nos atropella el calendario. Emergió el cultivo, y en 10, 12 días, o antes de los 15 días, tenemos un mundo de cosas para hacer, y no tantos días como en otras zonas. Particularidades de manejo de INIA Merín en el norte: especial atención a asignación de causal de riego, fecha de finalización del riego y monitoreo de hongos de tallo y hoja. Los puntos de manejo que generaron y generan mayor intercambio de opiniones con productores y técnicos de la zona son la densidad de siembra, herbicida en punto aguja, y la aplicación de fungicida para enfermedades de tallo y hoja en Merín. Preocupa el alto porcentaje de área aplicada con insecticida, valores en aumento. Ese era el primer grupo de comentarios y conclusiones con respecto a manejo del cultivo. Desde la óptica de la extensión rural, conclusiones y comentarios: se valida el método de extensión que complementa y fortalece un sistema ya existente. Nuevo escenario de complementariedad de actividades presenciales y virtuales. Buena concurrencia a jornadas, presenciales con promedio de 24 asistentes y virtuales con promedio de 72. Este 72 va a bajar, hoy tenemos 30 y pico, creo que éramos, va a bajar a 60, 60 y algo, pero igual consideramos que son muy buenas concurrencias. En jornadas presenciales se logró captar la atención y concurrencia de gente a la que no se llega por canales tradicionales de difusión, productores chicos, productores más conservadores y personal de chacra. Productores referentes del proyecto disminuyen en promedio su brecha interna de rendimientos y se distancian del promedio de rinde de la zona, mejorando su resultado.
Se comienzan a mover algunos indicadores de manejo de cultivo en la zona. Un producto asociado al proyecto es una cartilla de manejo para altas producciones con los 10 puntos que veíamos, en los cuales el proyecto pretende tener injerencia. Y pendiente para la zona necesidad de contar con grupos de productores. Y comentarios y conclusiones en un marco institucional o interinstitucional, las áreas demostrativas de validación de manejos en chacras comerciales, asociadas a un enfoque de difusión y transferencia de productor a productor, en un marco interinstitucional, confirman a nivel sectorial y nacional ser un método muy potente de extensión rural que debería continuar. Y la importancia del ámbito del comité técnico del proyecto, como decía Gonzalo, como herramienta nueva y útil a la hora de hablar de manejo del cultivo y analizar los resultados de las empresas. Siempre decimos que el sector tiene infinidad de mesas y de puntos de encuentro y de diálogo, pero generar ese ambiente del comité técnico fue muy importante. Y bueno, para finalizar, y desde la óptica de un agrónomo, un vocacional de la extensión rural y la difusión y la transferencia, empezamos con, siempre mostramos esa foto, eso es en febrero del 2020, en la chacra de Fabián Borges, creo que era 12, 13 de febrero, 14 horas, 50 grados de sensación térmica, logramos juntar 42, 43 personas, y bueno, en esta zafra, el nuevo escenario de la virtualidad, actividades complementarias. Agradecer a los productores participantes, Fabián Borges, Seba Conti, el equipo de Pilmen S.A., Álvaro de Valli y Alfredo Borín, José María Felice y el Quique Amorós, que nos acompañó en el primer año también. Y después agradecer a las instituciones, al FLAR, por la colaboración en la persona de Luciano Carmona, el INIA, en todo su equipo de técnicos, siempre a la orden, la gremial de Molinos Arroceros, con los departamentos técnicos, que como veíamos tienen su importancia también a la hora de aterrizar o de difundir todo lo que surge hacia las chacras, a la ANDE por financiar el proyecto, y a la Asociación de Cultivadores, en especial agradecimiento por liderar el proyecto y por ver que desde el gremialismo rural se pueden hacer otras cosas como la extensión y difusión y transferencia de tecnología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena el resumen de la experiencia de la zona norte. Vuelvo con algunos detalles más antes de culminar las presentaciones. ¿Ven ahí? Sí. Bien. Creo que Alejandro fue suficientemente contundente con los datos para la zona norte. Yo lo que voy a hacer es culminar con el análisis de los resultados a nivel nacional, sin discriminar por región y haciendo números grandes que ocultan una cantidad de variables y resultados que también son valiosos, pero que bueno, que son justamente la intención aquí es solamente ver los números grandes que también tienen su peso. Aquí de resultados solamente esta diapositiva. En la tabla de arriba tenemos los datos de rendimiento sano, seco y limpio en bolsas por hectárea de las dos zafras. En primer lugar, decirle que es importante considerar que el proyecto y el equipo técnico del proyecto monitoreó en forma detallada y levantó la información detallada de 1.600 hectáreas en las dos zafras. Es decir, que era un componente importante. O sea, la propuesta se validó en áreas comerciales, en la realidad de cada uno de los productores referentes. El segundo punto a resaltar es que en todos los casos, en los 2 años, tanto esa área demostrativa como área testigo del productor, se superaron los 10.000 kilos por hectárea, las 200 bolsas. El promedio de las dos zafras del conjunto de áreas demostrativas y testigo dio 211 bolsas, o sea, 10.570 kilos de promedio. Por lo tanto,
No hay es un dato, podemos decir que las dos zafras fueron buenas, porque la zafra 19-20 tuvo buenas condiciones climáticas, la pasada tuvo excelentes condiciones para la producción del arroz, pero es muy contundente el hecho de que a todo nivel se logra es superar esa barrera de los 10.000 kilos, que cuando hablábamos en la formulación del proyecto, como decía al principio, en 2018, con la situación mucho más dura para los arroceros, en aquel momento hablamos, bueno, si tenemos capacidad de producir más de 200 bolsas, tenemos la mejor herramienta para superar esos momentos críticos y sacar el máximo provecho de los momentos buenos. Y eso está claramente demostrado en esos números. Cuando hablamos de brechas entre las áreas demostrativas y las áreas testigo, prácticamente no las hubo. El productor fue capaz de producir en su área testigo, que en cierta medida también siempre llevan mayor cuidado por ser parte del proyecto. En el Zafra 19-20 sacaron 2 bolsas más, o sea, tuvo 2 bolsas menos promedio en la área demostrativa que en las áreas testigo, y en la Zafra 2021 fueron 4 bolsas más a favor del área demostrativa, o sea, son diferencias menores. Pero sí es muy valioso, y Alejandro lo resaltaba en su presentación, lo que fue la comparación con el promedio de toda el área de cada uno de los productores referentes. En la Zafra 19-20 el promedio de esos productores dio 183 bolsas por hectárea, que daba una brecha de 24 bolsas a favor del rendimiento de las áreas demostrativas de esos mismos productores. Este año tenemos un promedio general de 211 bolsas para esos 15 productores, que da solamente 4 bolsas de diferencia con el promedio de las áreas demostrativas. O sea que tenemos una clarísima reducción de esa brecha interna, que es lo que decía Alejandro, y que es un componente que todos sabemos que es fundamental, es cómo lograr que el productor nivele en toda su área el mejor manejo posible para promediar mejores resultados. Y la segunda tabla es solamente para confirmar algo que ya habíamos visto en otro lado, o sea, lograr alinear estas propuestas de manejo en tiempo y forma no cuesta más. Se rinde más, pero no cuesta más. Es más, en los datos promedio nos da menos costos las áreas demostrativas que en las áreas que manejaba el productor como testigo, pero poca cosa, $14, 34 dólares en la segunda zafra. Las diferencias de ingresos fueron menores también porque los rendimientos fueron muy parecidos, y los márgenes en la primera zafra fueron a favor de los testigos, $9, y este año fueron a favor de las áreas demostrativas en $84. Pero aquí lo que importa es que ese rendimiento de más de 10.000 kilos, que lograrlo no cuesta más, es proceso, como decía Alejandro, ¿no? Es alinear los manejos que ya conocemos de la mejor manera posible. Esos son los pocos comentarios para que sepan cuál es la pintura de toda la zafra a nivel nacional. Y bueno, y terminando, bueno, ¿qué 2 años de trabajo, 15 productores en todos los rincones arroceros después de aplicar esa propuesta integral de manejo que surgió del comité técnico, nos deja bastante claro que hay una serie de puntos que hay que cumplir para lograr las 200 bolsas. Quizá con un poco de marketing decidimos que son 10, es decir, 10 puntos para 10 toneladas, pero en definitiva el número 10 suele ser medio mágico para usarlo en esas cosas. Podrían ser 12, podrían ser 8, podemos concentrar o distribuir todos esos puntos, pero es claro que hay una tecnología disponible para sacar más de 200 bolsas por hectárea, y que en manos de los productores, no una que hay que empezar a pensar cómo es. Y yo voy a hacer un paneo muy rápido de ellas, que ya prácticamente fueron enfatizadas por Alejandro. La primera de todas, laboreo anticipado de taipas previas, o sea, tener la chacra pronta, por laboreo de verano o por laboreos de otoño-invierno, pero que llegara al 15 de septiembre o a la etapa pre-siembra con las chacras lo más prontas posibles es una herramienta indispensable para esa segunda punto, que es la siembra en fecha óptima y una siembra de calidad, una siembra con cuidado. Enfatizamos
ese espacio del 20 de septiembre al 30 de octubre como el tiempo en donde debe quedar instalada la chacra, cuidando la calidad de esa siembra, evitando la profundidad excesiva, no pasándose de 2,5 centímetros, especialmente en siembras tempranas, la densidad buscando las 200 plantas por metro cuadrado, entre 100 y 130 kilos de semilla por hectárea, tendría que ser suficiente, usando semilla de calidad y curada, ¿no? Un tercer punto es la variedad. La variedad es un componente del manejo, por supuesto, y buscando variedades de alto potencial y resistentes a brusones. Hoy las opciones para lo ideal de este punto son pocas, aparte de Iñamerín, pero hay otras de alto potencial que hay que combinar, Olimar, Murí, híbrido, hay otras, en la cual ahí el punto es considerar los ciclos y las fechas de siembra para lograr una articulación adecuada del ciclo de cada una de las variedades. Este punto no aplicaría para las variedades especiales que hoy tenemos en creciente número, que ya no buscan tanto maximizar rendimiento, sino que tienen otros valores. En cuanto a la fertilización basal, ajustar esa fertilización a un cultivo que pretende altos rendimientos, y ahí, bien lo decía Alejandro, el incorporar el análisis de suelo como una herramienta permanente de ajuste a la particularidad de cada suelo que estamos utilizando, y usando la herramienta del fertilizar de Iña es un paso importante que permite después, en función de esas dos orientaciones, ajustar la dosis final con la experiencia del productor, con el criterio agronómico del técnico que está asesorando al productor. Los herbicidas presiembra cerca de la emergencia del arroz y los herbicidas preemergentes cerca de la emergencia del arroz y los postemergentes justo antes de la inundación en B3 son puntos importantes para hacer eficiente y barato el control de malezas, el glifosato-clomazone lo más cerca del punto de aguja, manejo difícil, pero que vimos que los productores lo van probando y a medida que pueden tiene un impacto muy importante. Y los post-emergencia, según las malezas y lo más cerca posible de la inundación, con las malezas chicas además. La urea del macollaje, también pensando en altos rendimientos, también con un timing muy importante con la inundación para justamente asegurar su fijación al suelo. En B3 también, como el B3 es el punto, como bien decía Alejandro, que es muy importante tenerlo en cuenta para ajustar estos manejos. Y la inundación temprana asociada justamente al herbicida post y a la urea, B3, B4, o sea, es un tándem ahí que es claramente un momento crítico para lograr alinear estos manejos y maximizar el potencial de la chacra. Y en eso reafirmo lo que decía Alejandro sobre la velocidad de desarrollo del cultivo. Hoy miramos las tablas que emite Iña con la evolución fenológica de las distintas variedades y tenemos diferencias de más de 10 días a veces entre la zona norte y la zona este, con una misma variedad llegando a B3 en 25 días después de la emergencia y en el este y 15 o menos en el norte. Por lo tanto, ese timing es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ajustar los manejos. En urea al primordio también manteniendo el criterio de potencial de rendimiento, utilizando la herramienta del fertilizar y ajustando la dosis en función de los criterios de experiencia y del técnico asesor. Fungicida, según recomendaciones por variedad, no aplicar fungicidas preventivos en variedades resistentes a brusones y sí tener en cuenta las enfermedades del tallo en prefloración. Y también aquí, no lo puse, pero hay a veces aspectos logísticos que hacen pensar en la posibilidad de proteger el cultivo cuando los tiempos de cosecha pueden
no llegar al momento óptimo. Y en variedades susceptibles, por supuesto que pensar en la aplicación preventiva, prefloración y monitoreo cercano por posibles reinfecciones. Enfatizar el no uso de insecticidas preventivos. Nosotros en las más de 30 chacras que monitoreamos de 2 años no hubo ninguna aplicación de insecticida en la etapa de madurez, solo una en un ataque temprano de lagartas, y nunca hubo un problema, y preocupa mucho ver que por lo menos en la zona norte tenemos ya más del 60% de las chacras que están aplicando ese insecticida preventivo, que es un problema a futuro. Y por último, la cosecha, cerrando el manejo de la zafra con un momento apropiado por madurez según la variedad, evitar los retrasos prolongados del momento óptimo, y cuidar el retiro del agua en función de la variedad y en función de que algunas variedades tienen alta sensibilidad a ese manejo, como caso de Viña Merina, especialmente en el norte. Estos son los 10 puntos que uno puede decir, que fácil es decir que se pueden sacar 10.000 kilos, pero y obviamente a lo largo de los 2 años del proyecto y en las charlas con los productores hemos encontrado innumerables razones por las cuales hay dificultades para lograr la aplicación de alguno de estos, pero en definitiva lo que resulta valioso, pensamos nosotros, es que quede claro que si se logran esos puntos, ponerlos en funcionamiento, se logra un alto rendimiento, y por lo tanto es un paso adelante en cómo hacer para superar limitantes que hacen imposible llegar a ellos, que las hay de muchos tipos, algunas logísticas y otras estructurales. Bien manejó Alejandro el tema del manejo de las rotaciones, del acceso a las tierras, etc. Creemos que la claridad del mensaje en función de que a dónde hay que llegar ayuda mucho a pensar en cómo se puede llegar a eso. Esto es en términos generales lo que teníamos para redondear los datos del proyecto para la zona norte y para el general del país. Reafirmo que este ambiente de comité técnico fue una herramienta fundamental, especialmente para nosotros que teníamos la tarea de ponerlo en funcionamiento, tener este ámbito en el cual estaban representadas todas las partes y en el cual discutíamos horizontalmente cuáles eran los puntos a poner en el terreno, fue muy valioso, y pienso que es un ámbito que vale la pena considerarlo como si van a haber acciones a futuro. También ya lo hizo Alejandro para la zona este y para la zona norte, y Guillermo, pero el conjunto de productores referentes que pusieron su tiempo, sus recursos, en algunos casos hasta sus recursos porque les dijimos sacar alguna bolsa menos, es fundamental para haber logrado los objetivos que teníamos previstos. Así que bueno, en conjunto esto es lo que teníamos para presentar de parte del equipo técnico que corrió la cancha, más que nada los técnicos regionales, fogoneados por Luciano y por mí. Es un agradecimiento a todo ese conjunto de partes que hicieron posible el desarrollo del proyecto que, como decía Guillermo y como hemos conversado ya en estos ámbitos, hay un interés en encontrarle la vuelta para que tenga una continuidad, y eso estará en manos de las instituciones, nosotros a la orden, por supuesto. Señores, esta es la parte de presentaciones, así que, señoras, ahora tendremos un espacio para comentarios, preguntas, planteos de quien tenga interés en hacerlo, así que adelante. Gonzalo, buen día. Gastón, buen día, Gastón, adelante. ¿Cómo andan? Buen día para todos. No, quería hacer algún comentario. En primer lugar, un agradecimiento a los productores, a los que participaron y a los que no también. Se ha visto una muy buena adhesión a las técnicas de manejo que ha aportado el proyecto y demás.
Eso queda bien reflejado en la reducción de las brechas de este último año y en la mejora de todos esos indicadores de manejo que mencionaba Alejandro en su momento. A la ACA, sin duda, y a Línea también, por ir adelante con el proyecto en este momento tan complicado también. Y bueno, creo que nosotros trabajamos en el marco de adelantarnos y generar potencial y techo de rendimiento. Y el hecho de tener datos para poder negociar con un dueño de un campo, una entrada a un laboreo de verano, explorar un campo nuevo, la verdad que nos da una espalda mayor en el momento de que estamos en la cancha y tenemos que lograr esa negociación. Son muy interesantes los 10 puntos que marcan, creo que también están puestos en un orden de prioridades para llegar al alto potencial. Así que nada, de parte de acá del norte, muy agradecido y bueno, y seguir adelante con este tipo de proyectos que derrama mucho y suma. Era eso. Muchas gracias, Gastón. Rafael. Gonzalo, Rafael Botaro, ¿cómo andas? Che, es pregunta, comentario, ¿no? En la parte de evaluación de costos, en general las diferencias que se han visto, el retorno que se ve a favor del proyecto, son incrementos marginales de 50, 100 dólares, y en muchos casos basado en haber gastado menos, ¿no? Ahorrarse un fungicida o alguna parte en la parte de fertilización. Y ahí, en realidad, la pregunta reflexión es, ¿está claro desde el punto de vista del arrocero que todo lo que es anticipación de preparación termina en mejor rendimiento, ¿no? La pregunta es si eso tiene costo cero para la contraparte. Y eso no está evaluado. Y la sensación es que ya el mercado de tierras y ese acceso, uno compara las rentas que pagamos en la zona centro con las que pagan en la zona este por tierra para poder hacer los laboreos de verano, y hay diferencia, ¿no? Entonces, entiendo que el productor arrocero, para poder llegar a acceder a esa preparación anticipada, tiene que ser consciente que eso tiene costo para la contraparte, en el caso de los que somos arrendatarios, ¿no? Y creo que para poder lograr ese acceso a todas esas cosas, dar ese paso de que tiene costo y poder llegar a asumirlo, y después que el resultado refleje que nosotros asumimos ese costo, es un paso importante, porque pasamos mucho tiempo tratando de pagar la misma renta y recibir más cosas del dueño del campo, o más tiempos, y no tiene costos. Ese es el comentario reflexión, una cosa así, para incluirlo dentro de los costos, para que realmente se refleje. Pues tampoco es 100% cierto lo que estoy diciendo, en la medida que seguramente en muchos casos el testigo del proyecto también tiene ese costo, ¿no? Porque ya es también preparación anticipada. Pero ir a eso que es necesario para el productor arrocero tiene un costo extra, hay que asumirlo, porque seguramente se repaga de nuestro lado, pero la contraparte lo necesita también. Un comentario para reflexionar. Alejandro, ¿querés hacer algún comentario? Buen día, Rafael, ¿cómo estás? Muy bueno el comentario y real, tal cual. Pienso que lo más importante es eso que tú decís, que hay que hacer el clic de que eso tiene un costo más y que hay que procesarlo. Después capaz que Luciano nos puede comentar algo, uno por lo que ve acá del otro lado, en Río Grande do Sul, la zona acá de Uruguayana y Barra do Quaraí, eso se procesó antes que acá, y fue el logro o el poder llegar a mayor porcentaje de laboreo anticipado, fue pagando más por esa renta de tierra, y bueno, y después esas producciones fueron mayores, se paga.
pero está bueno el considerarlo en los costos para hacer un análisis más justo, y es muy probable, como tú bien decís también, que estén las dos, en la testigo y que sean toda la chacra ese costo a más. O sea, no sería un costo variable, sería para toda el área del productor, pero no me cabe duda que ese paga, y solo. Y hoy si miramos capaz, es feeling, ¿no? Intuiciones. Esas 10, 15 bolsas que nos separan de las 100.000 hectáreas de Uruguayana y Barra do Cuaraí, capaz que las dos diferencias en manejo más importantes son que debe ser el laboreo anticipado cerca del 90% o cerca del total, y un riego más temprano. Y ahí está el gap, me parece que tiene un costo y se paga, es una inversión rentable. Pero muy bueno el aporte y el comentario. Luciano. Ok, muy buenos días a todos. Bien, comentando sobre este punto de fertilización anticipada, de adecuación anticipada, creo que es el punto clave para dar sustentabilidad a los altos rendimientos en Uruguay. Este en realidad fue el grande cambio que hubo en Rio Grande do Sul nos últimos 10, 15 años. Pasamos de 15, 20% de adecuación anticipada para 80, 90%, hasta 100% en algunas zonas. Con relación a los costos, a mí me parece que es al revés. Para mí bajan los costos de producción. Uno, porque va a bajar mucho tu riesgo. Y agricultura, el éxito del agricultor nada más es que bajar su riesgo, ¿no?, en su sistema de producción. Cuando entramos en un sistema de fertilización, de adecuación anticipada, los riesgos bajan mucho. ¿Por qué? Tenemos finales de septiembre hasta 20 de octubre para sembrar. Geralmente son octubre el mes más lluvioso de primavera. Y si tenemos todo adecuado, ¿no?, vamos se concentrar en sembrar, y siempre vamos a sembrar en fecha oportuna. Además, vamos a preparar los campos en condiciones adecuadas. Podemos entrar con sistemas con mucho menos laboreo do que un sistema convencional que uno está ahí a toque de caja, ¿no?, tratando de adecuar, de sembrar y hacer todo al mismo tiempo. Además, en el norte, si pensamos como Rovira estaba hablando, que los tiempos son mínimos, va a haber momentos en la chácara que el productor está rastreando, está haciendo las taipas, está sembrando, está fertilizando y deja la agua por último y va perdiendo, ¿no?, por ineficiencia del manejo, porque no sembró, no preparó cuando debería preparar sus campos. Entonces, a mí, si uno va a hacer realmente, para mí el costo, ¿no?, de hacer esto es menor. Pero no tengo datos, ¿no? Es una impresión de agrónomo. Creo, Luciano, que Creo que estoy de acuerdo con Luciano, o sea, yo no tengo eso. Lo que sí tenemos que ser conscientes que tenemos que pagar más rentas o algo distinto para bajar nuestros costos. Pero si no hacemos el clic y queremos mantenernos con rentas bajas, vamos a seguir teniendo los costos altos de ese conjunto de cosas que Luciano manifiesta, y por supuesto aumentando riesgo y bajando rendimientos y no teniendo oportunidad. Clarito, creo que justamente que no hay discordancia. La expresión de Luciano que no hay más costos, que probablemente hay más costos por el uso de la tierra. Hay un mejor resultado, en definitiva, no hay ninguna duda. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Y yo creo que un poco lo que decía ahí al final de esos 10 puntos, creo que sirven para abrir el abanico de los problemas que tenemos para llegar a ellos, ¿no? Y claramente este es uno que lo vimos desde el primer día en las reuniones y en las charlas desde el primer Zafra, cuando uno hace énfasis en alguna de esas cosas, que bueno, la realidad puntual de cada uno de los productores tiene una diversidad de razones, y el tema de esa relación estructural entre dueños de campos y arroceros ha sido eternamente una
un área de limitantes, pero como quien dice, cada día queda más como que es un punto donde hay que poner cabeza porque hay posibilidades de mejorar mucho esa relación ganando las dos partes. Entonces digo, como que va generando una necesidad y creo que hay acciones hoy por hoy de la gente que está en el sector tratando de buscar esos puntos de encuentro, ¿no? Creo que es muy claro esa visión. No sé si alguien más quiere hablar de esto, porque tengo unas preguntas en el chat. Sí, si me permitís un segundo, Gonzalo. Dale. No, con respecto al tema del laboreo de verano y particularmente en el norte, que es lo que conocemos, está por demás claro que ha implicado una mejora y que se va tejiendo el laboreo de verano con muchas dificultades. Yo creo que el sector arrocero hace X años aportaba una renta que más o menos andaba entre 4 a 5 veces la renta ganadera. Hoy aporta una renta que es prácticamente equivalente o muy parecida a la renta ganadera. Eso implica que haya un cambio de posicionamiento en la cancha. O sea, antes cuando el arrocero levantaba la mano, toda la familia de ganadero ayudaba a darle su lugar. Hoy es un jugador que juega digamos, prácticamente a la misma altura económica. Entonces hay que usar distintas herramientas para acceder a lo que técnicamente está validado que tiene impacto. Por ejemplo, laboreo de verano. Que es, naturalmente, que hay que hacer un diferencial en renta para acceder a eso con tiempo, es una manera. Otra manera es insertarse en la empresa ganadera y intercambiar servicios, etcétera, que puedan ser económicamente mucho más válidos de sobrellevar para el productor arrocero. Por ejemplo, conocemos ejemplos que trabajan acá en el norte, accediendo a la tierra en enero, entregando el laboreo de verano pronto, los primeros días de marzo, y entregándoselo al ganadero hasta septiembre. Eso requiere todo un compromiso de ambas partes de manejo durante el invierno, categorías, livianas, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es, hay que tratar de arrimar las partes y nosotros como arroceros saber que hoy jugamos prácticamente de igual a igual al mercado ganadero. Y no está más el lastre ese de que somos, digamos, la locomotora del sistema, no. Creo que es bueno saber dónde estamos parados para poder encontrar la solución. Muchas gracias, Guillermo. Si no hay alguien más en este punto, leo una pregunta por el chat. ¿Las altas fertilizaciones de urea en caso de Conti fueron resultado del análisis de PMN? ¿Cómo fue la utilización de este indicador en las fertilizaciones? Sí, todo lo que es fertilización, tanto sea basal como urea, surge de análisis de suelo, de la recomendación del fertilizar y de la discusión interna del equipo. Todas esas dosis de 250, 238 que da el promedio de las parcelas, son recomendación del fertilizar para Iñamerín en este caso. Y la siguiente ¿es posible considerar la Bahía Merín como más rústica en comparación con Olimar? Parece lo más destacado del proyecto en esa presentación de la gran diferencia de rendimiento en lo de Borín. El gran tema ese lo hemos hablado en alguna otra jornada, el tema de Merín en el norte. Obviamente para un ambiente marginal como en lo de Pilmen se valida de un techo de rendimiento con Olimar en el cual no superaban las 150, 160 bolsas, andar en 200 bolsas la valida como variedad. Pero ojo, como decíamos ahí al final, con todo el manejo del Merín en el norte, principalmente en lo que es asignación de caudal de riego, fin de los riegos y bueno, y monitorear muy bien el tema de hongos de tallo y hoja. Y después otra cuenta muy gruesa, el Merín por más ciclo y por más riego, tenemos un 2, un 3, entre un 10 y un 15% más de consumo de agua
que en teoría tenemos que hacer un 10-15 menos de área, contra un ambiente donde el olimar anda bien, en producción de kilos totales por superficie, la cuenta anda igual. O sea, donde hacemos 100 hectáreas de olimar, hacemos 85 de merín. Hay que afinarlo muy bien ese tema, no hay receta. Cada sistema o cada productor verá en dónde lo posiciona al merín. ¿Puedo, Gonzalo? Adelante. Sí, un comentario. No, siempre variedades de ciclo completo, ¿no? No sé si son más rústicas, pero tienen un potencial de producción más elevado. De cierta forma, el concepto de rusticidad, ¿no? Tal vez se aplique, pero al final, ¿no? Este tipo de variedad siempre tiene un comportamiento más estable en los sistemas de producción, porque si pasa algo, ellos tienen un tiempo en el periodo vegetativo un poco de 2 semanas más que va a acumular biomasa y al final va a producir más. Con relación al consumo de agua de este material, yo me atrevo, ¿no?, a decir que merín sembrado en finales de septiembre hasta 15-20 de octubre, com início de riego em V3, é dizer, início de riego al final de outubro, consume menos água que um olimar sembrado a 10-15 de novembro, por la questão de la demanda, ¿no?, evapotranspirativa e la cantidad de água que se necessita para llenar um campo al final de novembro, comparando com a quantidade de água para llenar um campo em finales de outubro. Aqui em Brasil, com os dados de IRGA 424, que é muito parecido, é o câmbio tecnológico, não? Nós estamos falando merín contra, olimar contra merín. E aqui falávamos de guri contra 24, que é mais ou menos o mesmo câmbio de ciclos em las variedades. Los estudios y las mediciones que estamos haciendo en el campo demuestran que no hay diferencia en consumo de agua. Eso es un mito. Un mito, ¿no? Por la cuestión del ciclo. Aprovechando la cuestión de agua, yo tengo anotado aquí otro punto, ¿no?, que tenemos que pensar también, está muy ligado a cuestión de enfermedades de tallo en merín, es la altura de la lámina de agua, ¿no? En Uruguay aún las taipas están altas y la lámina de agua es alta, que eso también favorece, ¿no?, enfermedades de tallos. Entonces, eso es algo de un ajuste fino que tenemos que pensar adelante, ¿no? Yo veo Uruguay no con 9.500 kilos. Eu vejo o Uruguai em 5, 10 anos com 10.500, 11.000 kilos por hectare. Este é o futuro do Uruguai como produção de arroz. E para esto, claro que vamos ter que ajustar muitos detalhes em el manejo, pero dentro destes, creio que a lâmina de água também é um ponto que hay que revisar, hay que mejorar, ¿no?, dentro del sistema de producción de Uruguay. Siendo que a agua cada día está más escaso, ¿no? Estamos viendo un cambio climático. Ya algunos estudios de la Universidad de Santa María con relación al impacto del cambio climático, aparentemente nosotros en Rio Grande do Sul, Uruguay y Argentina estamos siendo favorecidos por aumento de temperatura e de radiação nesta latitude por el cambio climático, pero se nota que as precipitações estão cambiando também. Hoje, aqui eu vivo em Camacuã, que tem uma represa para mais de 20.000 hectares. Hoje já deve ter 20% de água, e isto nunca na história passou. Nunca, e neste momento,
casi em agosto, esta represa estava com menos de 50% de água e este ano, não sei se tem 20%. Então, as coisas estão cambiando, meus amigos, estão cambiando e rápido. Fernando, ¿querías opinar? Que vi que apareciste ahí. Yo quería dar una opinión. Bien. Dale, Mucio y Álvaro. Buen día a todos. No, ahí un poco a partir del comentario de Luciano. Nosotros hace 2 años venimos midiendo los consumos de agua de Merín versus Olimar, versus Tacuarí, versus Jurí, en la zona este, en la zona centro, en la zona norte. Y si bien, como comparto lo que dice Luciano, que varía de manera importante según los manejos y según la fecha de inicio de riego, varía desde 95 días hasta 110 días. O sea, hay una variación bien interesante, una posibilidad de ajustar cuando lo sembramos al Olimar y al Merín en condiciones similares y condiciones equivalentes, siempre el Merín está teniendo consumos de agua bastante mayores que el Olimar, que el Tacuarí. O sea, nosotros presentamos en el taller de INEA una gráfica para la zona este, para la zona centro y la zona norte, y las diferencias están. Nosotros las tenemos medidas, no es un mito, digo, las tenemos medidas las diferencias, y están en estos últimos 2 años, por lo menos, que hicimos ese trabajo, las vemos y las tenemos medidas. Entonces, si bien hay manejo interno adentro de cada variedad, cuando las pones en condiciones similares, las diferencias en consumo de agua son marcados y hay que presupuestarlo, sobre todo en la zona norte, cuando empezamos con represas, con agua limitada, hay que tener muy en cuenta esas diferencias y sin duda ajustar los manejos para el menor consumo de agua. Pero nosotros creemos que hay que tener bien en cuenta las diferencias esas. Sí, no, desculpa, de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo, mi pensamento, mi colaboración es referente a si tú siembra Merín, uma variedade de ciclo completo, em fecha, a finais de setembro, início de outubro, quando comparas com Olimar sembrado a princípio, finais de outubro, princípio de novembro, o consumo final de água, não, vai ser muito parecido, não? Claro que nas mesmas condições por el ciclo, não, 2 semanas a menos, seguramente que Olimar vai gastar menos águas. A mim, eu como agrônomo, não, e com a experiência que tenho, nós nesta latitude que sembramos arroz uma vez por ano, e muitas vezes sembramos arroz em um campo a cada 2 ou a cada 3 anos, não, temos que ir por variedades de alto potencial. Não, para mim não há outra. E INEA, não, tiene trabajo, ¿no? Tal vez uno de los mejores trabajos del mundo con relación a mejoramiento genético, y hoy pocos países del mundo tienen variedades como INEA Merín, y con otras que vienen ahí, que uno acompaña un poco de perto, el programa de mejoramiento, que vienen muchas otras variedades. Y aprovechando que ya estoy hablando, esto de Uruguay, para mí, tiene que producir arroz libre de agroquímicos, ¿no? Estamos en un ambiente espectacular, tenemos un sistema de producción, tal vez casi que arroz orgánico, ¿no? Dentro de este ambiente, y tal vez tengamos que hacer un poco más de presión de selección en las enfermedades de tallo dentro del programa, pero para mí la mayor brecha para disminuirmos la cuestión para hacermos manejo integrado de plagas, de enfermedades,
está la parte de agronomía, ¿no? Que aún tenemos que mejorar más agronomía, tener populaciones de plantas mucho más estables dentro del cultivo. Estamos buscando 200 plantas, pero cuando uno hace conteo hay partes con 100 plantas y hay partes con 300 plantas. Entonces esto para enfermedades, ¿no? Para el manejo integrado de enfermedades tiene un efecto importante. Bien. Creo que para el tema del agua, creo que me parece que lo que enfatizó Alejandro fue bastante claro. O sea, estamos hablando de pretender los máximos rendimientos, estamos hablando de siembras en fecha. Y por lo tanto, el tema varietal en ciclo hay que considerarlo como tal. Es decir, la comparación de Luciano es válida si comparás una fecha tardía con una fecha temprana, pero si Olimar lo pones en la fecha correspondiente a la misma Merín, y en las zonas de aguas limitantes es importante. Incluso hay alguien que pone ahí que también hay que considerar que no solo el consumo de agua, sino los costos, pues si se bombeo tenés más tiempo de bombeo, pero en definitiva lo que sirve es la producción que logres con todo eso, ¿no? Álvaro de Valle me había pedido la palabra. Buen día, Gonzalo. Primero que nada, como parte de la empresa Pilmen, agradecerle a ACA y a INIA por habernos permitido participar del proyecto. Y como la pregunta venía referida a la empresa, digamos, si el Merín se había adaptado debido a su rusticidad en zonas tan limitantes, en realidad aclarar que me parece que más bien la gran diferencia que tuvo el Merín con el Olimar sembrado como testigo fue la resistencia pericularia. Porque aparte la pericularia nos limita la fertilización, un grado de fertilización más arriba en las variedades que normalmente usamos, que son Olimar y Gurí, que son altamente susceptibles. Entonces, por ahí creo que vino la diferencia grande que se dio en cuanto a rendimiento en Merín y las otras variedades que son susceptibles a brusones, no tanto en la rusticidad capaz, ¿sí? Porque tuvimos otras zonas de Riusa con siembras un poco más tempranas que se lograron obtener esos resultados interesantes. Pero ya cuando entramos a siembras de octubre, que por el área de la empresa siempre tenemos alguna área sembrada en octubre, la posibilidad de pericularia es altísima y nos viene haciendo un daño importante. Y lo otro es que la empresa, obviamente que la empresa, en este caso nuestro, tiene dos patas. Tiene la parte industrial también, porque es una empresa que tiene molino propio, y hay un cierto temor a lo que pueda ser la comercialización del Merín. Por eso nosotros no hemos avanzado mayormente en el tema de área con Merín, sumado a lo del agua, ¿no? Que venimos hablando, que claramente, como decís tú, Gonzalo, y como decía el anterior, no Luciano, digamos, sembrado en tiempo y en forma, hay un mayor uso de agua del Merín, y en nuestro caso, por ejemplo, no es limitante el agua porque es del río Uruguay, pero sí la electricidad, como dijo otro productor, tenemos 15 días más prendidos los bombeos. Entonces, en resumen, capaz que de mi parte es tal vez insistir con la necesidad de tener variedades resistentes a brusones que sean de un ciclo un poco más corta que Merín y mantengan esa calidad tradicional del arroz uruguayo como el Olimar. Era eso más bien, Gonzalo. Gracias, Álvaro. La verdad que si algo, una de las cosas que nos lamentábamos con Alejandro de la imposibilidad de hacer actividades presenciales esta zafra, fue esa comparación que teníamos en la Riusa. Yo creo que no recuerdo un caso tan evidente del impacto de la genética de resistencia. Teníamos un camino, a la izquierda Merín, a la derecha Olimar. En un lado el brusone era rampante a pesar de 2 aplicaciones de fungicida, y de otro lado no teníamos nada. Había una mancha, ¿no? O sea, esas cosas visuales son
son muy valiosas y bueno, no las pudimos ver entre unos pocos nomás, pero los datos son contundentes, ¿no? Tengo a Fernando levantando la mano. Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. Me tocaron, como dice, me mojaron la oreja con el tema de la rusticidad. Rusticidad, ya está listo ahí. Pero bueno, porque ha sido un tema que uno desde el mejoramiento genético, la rusticidad de los materiales ha estado todo el tiempo sobre la mesa, al menos sobre la mesa de trabajo nuestra, porque de alguna manera, como mejoradores junto con Pedro durante mucho tiempo, no podíamos con el 144, no había quien le ganara, ¿no? No había manera casi de hacer un lugarcito para otros materiales, porque el 144 copaba todo. ¿Y cuál era el razonamiento? Es que es muy rústico. Entonces el tema de la rusticidad siempre ha estado en la mesa, y una respuesta a eso fueron muchos trabajos que hicimos, muchísimos de ellos, o casi todos, como tesis con estudiantes de Facultad de Agronomía, para tratar de ver cómo crecían los distintos materiales y buscarle la vuelta por ahí. Nunca encontramos realmente grandes cosas, pero era muy claro que cultivares como 144 lo que tienen es que crecen mucho, muy rápido, desarrollan mucha biomasa, cubren, arman su canopia muy rápidamente, y todo eso, no me escriban ahora que estoy hablando, no puedo contestar. Entonces, Merín es todo lo contrario a esos conceptos de rápido crecimiento y desarrollo de una canopia muy completa, de un IAF óptimo alto. Es todo lo contrario. Y muchas veces no lográbamos entender esa amplia adaptación de Merín a muchas situaciones. Yo me acuerdo de escucharlo a Marquito Ferrés acá en la zona de Rocha, cerca de Lascano, comentarnos él, porque fue uno de los primeros que estuvo plantando Merín en estas zonas, el buen comportamiento de Merín frente a malezas, frente a gramas, por ejemplo. Y nos decía, mirá, acá en esta chacra, aquí que con 144 no lográbamos sacar arroz, lo sacamos con Merín. Entonces creo que hay algunos conceptos que bueno, cambian de alguna manera acerca de qué es la rusticidad, porque sin duda que un concepto de rusticidad es el comportamiento de 144 en términos de ese rápido crecimiento, ese alto macollamiento, esa facilidad para superar problemas de siembra, problemas de siembra que cada vez en general son menos porque la tecnología de siembra, los equipos han mejorado mucho, la preparación, los laboreos anticipados, como ustedes están diciendo, ha cambiado mucho. Entonces, en estos nuevos escenarios, un cultivar como Merín tiene otros componentes de rusticidad. Y yo creo que es la forma en que crece. Hay una cuestión que es relativamente nueva y nos llama mucho la atención, porque nunca antes lo habíamos visto. Álvaro Robert lo estuvo manejando en últimas presentaciones y charlas, que tiene que ver con el rápido pasaje a reproductivo de Merín, ¿no? Que en definitiva es un material de ciclo largo, pero que arranca su estadio reproductivo relativamente temprano. No tan distinto a Olimar, por ejemplo. En definitiva, quiero decir que hay aspectos que tienen que ver, sin duda, con esa manera de crecer y con asociado a manejos mucho más adecuados de las condiciones de siembra y de las condiciones de las chacras. Después, por otro lado, y es un aspecto que no está bien evaluado en Merín, pero en algunos momentos lo hemos mencionado, Merín tiene un origen del cruzamiento de una línea, de una variedad, como fue Iñacuaró en su momento acá en Uruguay, con una línea de CIAT tropical, cuyo mejorador, el doctor César Martínez, la describía a ese grupo de líneas como de amplia adaptación, porque había incorporado mucho material de la zona de trópico con resistencias a diversas cosas y tolerancias a niveles de hierro y aluminio, por ejemplo. Quiero decir, allí hay capaz que cosas que están escondidas para el conocimiento nuestro,
que explican también esa amplia adaptación. Pero creo que hay una componente muy importante que es la forma como crece Merín. Y en particular lo que ocurre con ella en estadios más avanzados de floración y llenado de granos. Creemos, y acá aprovecho, paso el chivo un poco, pero ya más o menos conocen, incluso era lo que estaba diciendo Luciano, las líneas nuevas, por ejemplo 91-97, creemos que, y es un poco por qué le hemos dado batalla con ella, es en el sentido de que es un cultivar de amplio macollamiento, rápido crecimiento inicial, la formación de una canopia muy cerrada y muy rápido. Visto eso como también un componente adicional para la estabilidad en el rendimiento, como decía Luciano, asociado a su ciclo largo también. Y creo que allí hay un elemento de rusticidad que, bueno, que sigue siendo importante para algunas circunstancias. Quería hacer estos comentarios nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Pueden profundizar en el concepto de no fungicida para enfermedades del tallo, Alejandro? Sí, la vi, es de Alfredo, creo. En Merín, puntualmente, la recomendación de manejo, obviamente, como estábamos hablando, resistente a pericularia, no lleva fungicida para cruzones. En cuanto a enfermedades del tallo, la recomendación es monitorear, hacer un monitoreo a nivel de chacra, en embuchado, antes de inicio de floración, hacer un muestreo y ver cómo está, si presenta o no. ¿Qué nos ha pasado o qué nos pasa en la práctica? Por ejemplo, lo del proyecto de 4 parcelas, considerando la de Felice, que no quedó para el análisis, pero eran 4 sitios con Merín, se aplicó en una, que fue en lo de Conti, que a pesar de no tener esa presencia importante, se le aplicó por temas de diseño de chacra y demás. En las otras 3 no se aplicó. ¿Cómo siguió la historia para adelante? En la de Fabián, como dijimos, tuvo un ataque tardío en senescencia, que aceleró la senescencia del cultivo y, bueno, y perjudicó en algo. En calidad lo vimos claramente, en rendimiento no nos animamos a evaluarlo tan fino. En Pilmen no tuvo y no hubo problema, y en lo de Felice no tuvo y no hubo problema. ¿Qué nos pasa en la realidad? Que los productores muchas veces igual usan el preventivo, aunque no se vea o se vea poco, el productor vuela y le aplica el preventivo a Merín en el inicio de floración y ya va con el insecticida, y bueno, y es como que está ese manejo a nivel de chacras comerciales está. Nosotros lo que decimos es evaluarlo más a conciencia agronómica y bueno, y producir ese concepto, decir, bueno, hacemos si hay presencia, si no, no. Puede pasar, como nos han dicho varios, y abiertamente, che, mirá, no lo hicieron, y mirá lo de Fabián lo que les pasó. Pero bueno, fue un ataque tardío, repito, y bueno, estuvo ese problema. Pero la recomendación puntual es monitorear, no para pericularia, y monitorear para enfermedades de tallo y hoja, y ahí resolver sí o no. Es cierto que en la cancha grande la gente está aplicando, veíamos los datos de Zafra 2021, 93% del área del norte aplicada con fungicida, y casi todo en preventivo. Y ahí entra el Merín, con fungicida. Pero bueno, nosotros queremos introducir ese concepto de evaluarlo un poco más, hacerlo más a conciencia. Como el no uso del insecticida, que en todas las parcelas del proyecto no llevó, y obtuvimos 222 bolsas sanas, secas y limpias, sin insecticida preventivo. Pero bueno, son de los temas buenos que han dado un poco de juego y sanos debates y discusiones con productores y con técnicos de la zona. Y un tema que lo conversamos con el equipo de INIA cuando discutimos los resultados de esta zafra recientemente, que amerita una mirada cercana, porque tenemos datos contrastantes, tenemos un criterio técnico que es bien consolidado, pero tenemos datos de la realidad que nos hacen mudar si no hay un ajuste ahí en la propuesta de manejo para asegurar el potencial y la calidad del producto. Es una realidad que nos pasó con el Cristiano. Gonzalo? Bueno, ok. No, solo unos comentarios sobre esto, ¿no? Primero que
Quando Merim é câmbio varietal, câmbio genético em Uruguai, que nos possibilita aplicar mais nitrógeno. Tem melhor resposta à fertilização nitrogenada que as variedades comparados com o Limar, que está limitado o nitrógeno por enfermidades, e comparados com El Paso, ¿no? Que é outro tipo de planta, outro tipo de resposta a nitrógeno. Pero Merim traz isto, ¿no? Traz uma melhor eficiência do uso de nitrógeno. Então, isto também, por outro lado, vai aumentar um pouco a pressão de enfermidades de tallo. Quando pensamos em manejo integrado de enfermidades, a questão de aplicar ou não é a última decisão, não? Pero eu creio que há tareas em la cancha que temos que fazer para depois ver isto, não? Uno é a questão de densidade de plantas, não? Isto joga muito forte na cancha quando falamos de enfermidades de tallos, não? Então, temos que melhorar nossa tecnologia aún, não? Para lograr populações aí alrededor de 180, 220 plantas por metro quadrado. Com relação a nitrógeno, estamos aumentando o nitrógeno, há que cuidar um pouco da questão de potássio, que esta relação também afecta a questão de enfermidades de tallo, sobretudo. O manejo de água, altura de lâmina e início de riego, fecha de siembra joga muito forte, siembras mais precoces, siembras em fecha são muito melhores, não? Então, é uma série de fatores que estão aí, a parte agronômica que podemos fazer para depois pensar em fungicidas, não? E outra coisa importante, não? Temos muito medo de... Uma coisa quando falamos de enfermidades é falar de piriculária, que é terrível. Pero enfermidades de tallos podemos manejar umbrales, podemos... evitando que esto ocorra nas fases mais tempranas, se ocorre mais tardiamente, isso não vai afetar rendimentos. Então, há uma série de fatores. Se pode ser um taller de 12 horas sobre enfermidades de tallos, ¿no? Com a gente de INE, com todos, pero em termos de manejo integrado do cultivo, aún podemos fazer muitas coisas para reduzir, ¿no? Para poder manejar as variedades em el país sem depender de fungicidas, ou já ir introduzindo um sistema de produção com fungicidas, que para mim isso é muito perigoso. Este programa de melhoramento de INEA, para mim, um dos grandes logros é generar variedades resistentes, não, a enfermidades, com alto potencial. Devemos seguir em este caminho que é o caminho da sustentabilidade e o caminho do futuro do arroz, tanto em Uruguai como todo o Mercosul. Muy bien. ¿Alguna otra opinión o comentarios o consultas? Hemos tenido un muy buen debate de diversos temas asociados al resultado del proyecto. Mañana a la misma hora arrancamos con Tacuarembó, con la zona centro-oeste, y el jueves también a la misma hora con la zona este. Si no veo manos ni comentarios más, estaríamos empezando el cierre y le pasaría la palabra a Freddy para que cerremos este primer evento de cierre del proyecto. Bueno, muy bien. Gracias, Gonzalo. La verdad que en lo personal, como productor, pero obviamente también como representante de los productores en la ACA, para mí es un orgullo trabajar en este tipo de proyectos. Estoy convencido que a través de
la transferencia, a través de la aplicación por los productores de la tecnología disponible, es como vamos a cada vez mejorar más la ecuación económica del productor, porque en definitiva eso es lo que nos motiva. También hay convencimiento de que la productividad es el principal elemento para lograr este objetivo, y vaya entonces si estos tipos de trabajos, de proyectos, insisto, es la forma justamente que logramos aumentar la productividad en términos generales, en una visión solidaria, si se quiere, con los distintos productores, porque bueno, es sabido que hay quienes logran diferencias importantes en cuanto a análisis individual por productor, pero creo que la asociación debe de buscar cumplir ese rol del efecto solidario, ¿no? Que todos podamos poder mejorar y achicar, por tanto, estas diferencias que se han generado, y vaya si la transferencia y este modelo en particular nos parece a nosotros que es el que mejor aplica. Y en este sentido, obviamente que hemos discutido en otros ámbitos también, bueno, cuáles son las razones por el buen resultado que tuvimos en este año pasado. Por cierto que el clima fue el gran diferenciador. Sin dudas, lo hablaron recientemente, el efecto del material genético tuvo una cuota parte importantísima por la cantidad de áreas que hoy ya tenemos, una variedad de alto rendimiento. Pero quiero, y lo he dicho en otros momentos, quiero levantar una bandera por los productores, ¿no? Por justamente aplicar dentro de su chacra toda esa tecnología que se disponibiliza. Y creo que, sin que sea este proyecto el gran responsable, pero creo que es un disparador de todo este efecto, ¿no? De aplicación de tecnología, de utilización del mejor manejo. Y vaya entonces si este orgullo que decía al principio se respalda con hechos, con números en cuanto a la productividad que hemos tenido ahora. Así que bueno, en primer lugar, agradecer a quienes en su momento vislumbraron esto como una posibilidad de trabajo. Obviamente que Gonzalo ha sido el gran abanderado de esto. También debo reconocer a María Noel Sanguinetti, que quien trabajó para poder lograr este proyecto. A todos los técnicos del programa Arroz de Iña, digo, porque más allá de que son parte de esto, pero también la impronta personal que pusieron, esto fue posible. Y bueno, después ese comité técnico que se armó con la participación también de los técnicos de la gremial de Molinos, obviamente que esto es fundamental. Creo que fue muy atinado el grupo, quizá en particular quienes en la ACA y quienes más estuvieron cerca, incorporar al FLAR. Yo creo que la experiencia del FLAR, en los años trabajando en esto, y con resultados a la vista, ¿no? Quienes hemos tenido la suerte de poder visitar otros países de Latinoamérica, vemos cómo ha impactado de forma importantísima este trabajo de transferencia del FLAR. Por tanto, nos parece por demás necesario, lo fue, y obviamente que si ojalá podamos seguir esto adelante, el FLAR y en persona de Luciano, vaya que son importante para esto. Bueno, todo esto no es posible sin el financiamiento que se logró a través de ANDE, inclusive ahora al final hubo que hacer unos ajustes, una muy buena disposición por la Junta Directiva de ANDE, así que bueno, la ACA, por cierto, que agradece y reconoce esta institucionalidad para poder lograr estos objetivos. Bueno, creo que también quienes llevaron esto adelante merece una mención especial. Hoy Selva quizás no le ha tocado hablar, digo, pero ya le va a tocar, digo, pero bueno, agradezco a Selva, agradezco a Alejandro, por cierto, hoy particularmente en toda la presentación que hizo,
Y bueno, Augusto, que también ya lo vamos a escuchar mañana. Y bueno, y creo que podríamos destacar un montón de cosas que surgen de este intercambio final, de las puntualizaciones, de las preguntas, de las interacciones, que bueno, que obviamente, como decía Guillermo al principio, esta herramienta hay que capitalizarla. Obviamente que quisiéramos que durante el proceso de cultivo pudiéramos haber tenido presencialidad, y eso nos queda en el debe, y por tanto creo que ahí donde redoblamos el esfuerzo para poder continuar este proyecto, la ACA va a buscar la manera de continuarlo, porque bueno, hay cosas importantes, datos que surgieron hoy, de porcentaje de incremento en la producción, el impacto económico por hectárea, me quedó allí muy marcado esos $674 que se lograron de diferencia, más allá de que quizás es analizar los extremos, pero bueno, estamos convencidos que más allá de la adversidad en cuanto al negocio por la vía de la cuantificación de la exportación, por la vía de la estructuración de costos, la aplicación de estos trabajos in situ logran quizás mantener en los momentos de más adversidad la actividad del productor. Entonces, vaya nuestro compromiso en ese sentido. Creo que también en este intercambio la participación de Rafaela hay que tenerla muy en cuenta. Yo creo que aquí hay que entender esto integralmente, pero hay que entender integralmente desde lo económico. O sea, aquí en la otra parte, el dueño del recurso, quien tiene la explotación ganadera o otro tipo de explotación, también hay que considerarlo como alguien que debe de ganar más con esto, y no solo el productor. Entonces, obviamente que estos espacios generan esta integralidad de análisis. Y bueno, obviamente que en lo personal estoy convencido de que debemos de caminar cada vez más a una agricultura arrocera del menor impacto ambiental, donde obviamente que debemos evitar todo lo que son usos de elementos que puedan generar algún ruido en el producto final. Por tanto, el concepto de Luciano en cuanto a sustentabilidad, yo lo abrazo, y me parece que es lo que puede hacer el Uruguay. El Uruguay tiene condiciones de transitar en esa línea, lo venimos haciendo, lo ha hecho históricamente el sector, generación tras generación, pero bueno, debemos de quizás trabajar en esa línea lo más posible. Así que bueno, sin extenderme más, y obviamente vamos a tener instancias en estos mañana y pasado. Invito a los que no participaron, productores y técnicos, que también lo hagan en los días siguientes, porque obviamente que creo que está bueno poder ver experiencias, algunas diferentes. Somos un país bastante homogéneo, pero tenemos algunas diferencias entre las regiones, pero muchas de estas diferencias las podemos aplicar cada uno en nuestra zona. Por tanto, invito y que cada vez más sumemos de a 40, como han sido hoy, 50, y podamos generar convencimiento de esta herramienta que es la transferencia de la tecnología, que se genera y se genera con mucha calidad a través de nuestras instituciones, y en particular de línea. Así que bueno, un saludo a todos y nos seguiremos viendo mañana y pasado. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a todos. María Eugenia, muchas gracias desde la sede, en toda la coordinación, que no solamente hoy, sino en todos estos últimos tiempos ha sido muy valiosa. Así que a los que quieran, nos vemos mañana a las 8 o pasado a las 8. Chao. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.